Bienvenidos al concepto de datos personales, un nuevo concepto que nos llevará a entender un poco más de qué se tratan los datos personales y cómo lo podemos ver en todos los días a través de las herramientas que utilizamos. Si nos ponemos a preguntar si en algún momento pensamos que los datos personales pueden ser o estar dentro de las redes sociales, claramente lo vamos a poder entender con el siguiente video. En el video que pudieron apreciar, veíamos como una situación que se puede dar en cualquier momento, en donde un chico buscaba llegar a una chica a través de las redes sociales. El problema estaba en que el chico no estaba identificado a través de su imagen. Es que aquí hubo una particularidad. Su amiga publicó una foto de Pedro, lo cual hizo que Ana no le hablara más. ¿Ustedes piensan que por qué sucedió esa situación? Si lo relacionamos a los datos personales, claramente su amiga, Pedro, y en común con Ana, no había pedido autorización a Pedro para publicar su imagen, razón por la cual fue identificado por Ana y lo llevó a no hablarle más, en razón de sus gustos, en razón de cualquier situación que se pueda dar. Como bien pueden ver, lo que tenemos que tener presente acá son el tema de los datos personales. ¿Y qué se entiende por dato personal? Como les dice, datos personales es toda información sobre una persona física, identificada o identificable. Pero si al hablar de identificable tenemos que tener presente de que son elementos específicos que hacen a relacionarlo con una persona, es decir, lo físico, lo psíquico, y esto lo vemos claramente con el ejemplo de Pedro, donde Ana pudo identificar a Pedro a través de su imagen. Yendo un poco más dentro de los datos personales y todo lo que engloba a ello, tendríamos que tener en cuenta que no solamente son datos personales, sino también tengamos presente datos sensibles de la persona, como puede ser los datos de una tarjeta de crédito. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, la protección de datos que establece que puede resguardar el mail de la empresa como dato personal. Es decir, que estamos amparados por una ley, tanto internacional como nacional, donde si nos sentimos vulnerados, podemos protegernos. Siguiendo un poco más allá de este análisis, podemos ver qué pasaría con el tema de la seguridad y los datos personales. Si nos ponemos a pensar el tema de la seguridad, nuestros datos personales, yo les preguntaría a ustedes si alguno pudo leer el contrato de adhesión que existe cuando voy a crear un perfil en Facebook, en Instagram, en Twitter. ¿Alguno lo leyó? ¿Alguno sabe qué pasa con nuestra información, con nuestros datos personales? Son diferentes tipos de cuestiones que debemos tener presente. Ahora bien, hablamos de datos personales, pero también existen riesgos que ciberdelincuentes se quieren aprovechar de esos datos personales. Uno de esos riesgos es lo que se llama en la jerga ransomware. Aquel ataque que tiende a introducir un programa malicioso en nuestras computadoras
con el fin de obtener un rédito económico. ¿Por qué? Porque nos pide dinero. De esta manera, este ciberdelincuente se hace de la información, más allá de la información general, de nuestros datos personales para lograr luego disponer. Pero contraprestación nos exige un monto en dinero. ¿Pero el dinero es efectivo? No, es en Bitcoin, moneda digital. Ahora los invito a realizar la actividad. Posteriormente nos veremos en la clave de respuesta. En pantalla podrán observar algunas claves de respuesta. Tengan en cuenta cuál sería la acción y cuál sería la consecuencia posible. Bienvenidos al concepto central de ingeniería social. Un concepto que nos llevará a ver un poco más allá de lo que está pasando en la realidad y con la tecnología. Veamos primero el video y veamos de qué se trata. Joe Frady. Hola, soy Joe Frady. Hola, soy Joe Frady, de la oficina de Wilshire. Hola, soy Joe Frady. Y solo quiero robar un par de cosas. Diga, soy Joel. Joel, hola, soy Joe Frady, de la oficina de Wilshire. Mira, estoy haciendo una revisión de inventario para Dan Weeks y lo quiere para ayer. Ya sabes cómo es. Estos cabrones siempre igual. Sí, ya te digo. ¿Qué puedo hacer por ti, Joe? Necesito unos datos sobre el sistema SAS que tenéis ahí. ¿El sistema SAS? ¿Qué coño es eso? No tengo ni idea, pero lo tengo aquí en la lista. Yo diría que debe ser una caja gris. Estará hacia el final del rack. Abajo del todo. Espera un momento, lo voy a hacer. Lo tengo. Genial, genial. Estaba donde tú decías, solo que estaba arriba. Bueno, nadie es perfecto. ¿Qué es lo que dice? SAS, Servicio de Intercambio de Accesos. Ya que estás, ¿podrías darme el número de serie y... ¿Cómo dices? Ah, sí, y el nombre del fabricante. ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza? Después de ver ese video, veíamos a Joe Frady tratando de manipular la mente de una persona que se encontraba en una empresa y que manejaba información confidencial de la misma. Fíjense cómo a través de esta técnica de manipulación logró información confidencial. Es lo que se llama ingeniería social. Pero no nos quedemos con ese caso, ya que eso lo podríamos englobar en lo que se llama el phishing, que es una técnica de manipulación con ingeniería social, pero solamente se realiza a través de un llamado telefónico. Otra de las técnicas que tenemos para contarles es el tema de la phishing. El phishing es una técnica que tiende a llevar al usuario un link de nuestro banco. El usuario final, ¿qué va a hacer? Va a abrir ese correo de mail, va a pensar que es su banco y va a hacer un clic en ese link. A todo esto va a aparentar ser una página real, pero en realidad no es real.
con lo cual los va a pedir todos los datos posiblemente sensibles nuestros, ya sea usuario, contraseña y tarjeta de coordenadas, entre otros. Toda esa información el ciberdelincuente lo está teniendo remotamente para luego disponer de ella en el home banking nuestro, en la página real del banco. En otros ámbitos también lo podemos ver, en el caso del marketing, de la publicidad, donde también hay publicidad engañosa y donde también se utilizan técnicas de manipulación. En el caso, por ejemplo, de los cookies, que recolecta información de los usuarios para saber sus intereses y búsquedas. En ello, se puede ver claramente que si yo busco a través de Google cursos relacionados a mi temática en la Universidad Siglo XXI, probablemente luego de unos minutos comenzaré a recibir información en publicidad de esos cursos. Claramente estoy siendo observado por buscadores, pero no solamente queda ahí, también puedo llegar a ser observado por los ciberdelincuentes. Por otra parte, tenemos lo que es la comunicación no verbal, aquello que no vemos, pero en realidad el ciberdelincuente lo ve. Generalmente se da cuando hay una entrevista laboral, ofrecen un trabajo determinado y lo que buscan es recolectar información de la víctima, pero que no se ve. Es decir, a través de una entrevista podrá recolectar información no verbal, ya sea como microexpresiones, ya sea como posturas, que permitirán luego al cibercriminal hacer un perfil de esa persona. Esa persona puede ser alguien clave que esté relacionada a otra para obtener la información. Ahora los invito a la siguiente actividad. Nos vemos en la clave de respuesta. En pantalla podrán observar algunas claves de respuesta. Ejemplo, en el lado izquierdo podrán ver la técnica y en el lado derecho las funciones. Traten de asociar cada una de ellas. Bienvenidos al concepto de emprendedurismo. En el siguiente ejemplo vamos a poder visualizar algunos tips. Fijémonos, tenemos una situación en la que Juan decide comenzar su propio proyecto y empieza a pensar crearse su sitio web, mostrar sus obras o diseños, etc. Pero lo que no tuvo en cuenta son algunos puntos que ahora vamos a revelar. La primera pregunta que me haría es si Juan tuvo en cuenta de registrar hizo logotipo, si registró el dominio a su nombre, si registró una base de datos relacionada a su página. Claramente no tuvo en cuenta todos esos elementos que son muy importantes, ya que los ciberdelincuentes están al acecho. ¿Por qué decimos esto? Porque la información que nosotros estamos dejando sin registrar, los ciberdelincuentes pueden tomarla y pueden buscar un rédito económico. Siguiendo con el ejemplo de Juan, pensemos que el emprendedurismo son todos actos que realiza una persona con el fin de un propósito, de llegar a un propósito. Pero Juan en este caso, ¿llegaría a su propósito
o llevaría a tener un problema antes de lograr su propósito. Claramente, son cuestiones legales, técnicas, que cada emprendedor debe tener en cuenta y presente al momento de iniciar su actividad. ¿Qué piensas si tuviéramos que asesorar a Juan en este caso? ¿Qué le diríamos? ¿Cuáles serían las cuestiones más importantes que debería tener en cuenta Juan al comenzar su actividad? Claramente, comenzaríamos diciéndole que tenga en cuenta primero, al comenzar, de registrar su dominio a su nombre para evitar que cibercriminales puedan poner a nombre de terceros con la finalidad de obtener un rédito económico. Claramente eso ha pasado en la antigüedad. Por otro lado, registrar no solamente la marca, la patente, en el caso de ideas, en el caso de obras o diseños industriales, y así seguimos asesorándolo. Pueden ser en caso de registro de base de datos. Imagínense que ustedes tienen una actividad relacionada a ofrecimiento de paquetes turísticos y constantemente ingresan usuarios a comprar o a ver la actividad dentro del sitio web. ¿Qué pasa con esa información y con la información de los usuarios? Eso debe estar protegido en base de datos, por lo cual debemos protegerlo a través del registro. Otra de las particularidades que es importante y que no hay que dejar de lado es el registro del software. ¿Por qué? Porque el registro de software nos va a permitir saber la autoría de ese software, ese programa. Fíjense que podemos registrar el código fuente tanto de un programa o un aplicativo. Eso es también importante para asesorar y que los usuarios o que quieran emprender puedan hacerlo de forma que tengan seguridad en su actividad. Ahora los invito a la siguiente actividad. Nos vamos a ver en la clave de respuesta. En pantalla podrán observar algunas claves de respuesta. Fijémonos en la parte izquierda, el concepto, y en la parte derecha, cuáles serían las funciones de este concepto. Bienvenidos al concepto de propiedad intelectual. En este desarrollo del concepto podremos ver al principio un video que nos podrá aclarar un poco más de qué se trata. La empresa de seguridad de Internet de Estados Unidos, Mandiant, ha reiterado el martes la amenaza de ciberataques desde China a un comité del Senado de Estados Unidos. El mes pasado, la empresa emitió un detallado informe señalando que una unidad del Ejército Chino de Liberación Popular está involucrada en varios ataques importantes a empresas estadounidenses. Siendo una campaña de 7 años que abarcó millones y que robó miles de millones de documentos a cientos de empresas de Estados Unidos, es difícil pensar que haya una alternativa real. Creemos que no hay otra conclusión válida más que sea una unidad del EPL creada para comprometer nuestra infraestructura y robar nuestra propiedad intelectual. Hablando a la Comisión de Servicios Armados del Senado en el Capitolio, el director de seguridad de Mandiant sugiere que los ciberataques están en gran parte destinados a reunir inteligencia comercial. El régimen chino tiene interés político en asegurar el avance de la economía como una forma de justificar su permanencia en el poder.
Los chinos piensan que lo económico y lo militar van juntos en lo que concierne a la seguridad nacional. China ha negado rotundamente las acusaciones de ciberataques. Dicen que la investigación de Mandiant es errónea porque se basa solo en el uso de direcciones IP para rastrear el origen de los ataques. Creo que la principal respuesta china ha sido lo que nosotros denominamos un subterfugio. Es un argumento falso que ponen en pie, así que es fácil derribarlo. El hecho de que nuestro informe se basa solo en direcciones IP no es cierto. Usted puede leer nuestro informe, es gratis. Puede descargarlo y ver todas las diferentes formas en que hicimos la atribución. El informe de Mandiant llega en medio de denuncias de empresas estadounidenses sobre ciberataques que fueron rastreados a China. Como veíamos en el video, veíamos claramente qué pasaba con el robo de información de parte de China a empresas estadounidenses. Claramente, lo que se está en juego aquí es la inteligencia comercial. Es lo más importante, lo más preciado que hoy tienen los gobiernos y empresas, corporaciones. Con lo cual, hoy ciertos gobiernos tienden a buscar obtener información confidencial de forma ilegítima. Pero preguntémonos, ¿esto puede llegar a ser de una empresa, corporación o también puede ser un usuario final y pyme? Y la respuesta es claramente que sí. A todos nos pueden obtener información y de toda información pueden sacar rédito. Eso es lo que tenemos que tener presente. Para ir a una definición algo muy simple de lo que es propiedad intelectual, sería todo aquello que es una creación del intelecto humano. Pero claramente debemos protegerla. ¿Y cómo? Registrando cada una de las obras, ideas o diseños que tengamos a fin de que ciberdelincuentes puedan hacer uso de ello. Otro de los temas es evitar que esa propiedad intelectual caiga en manos de terceros o caiga en manos de corporaciones o de mi competencia. ¿Cómo lo logro? Protegiendo mi información a través de un buen sistema de seguridad en mi empresa. Ahora resta solamente realizar la actividad práctica integradora.